Mis tíos me crearon desde niño, pero cuando más necesitaba de su apoyo me dieron la espalda como si no fuera nadie. Me llamo Martín y tengo 30 años y quiero contarles el mayor punto de inflexión en mi vida. Crecí con mis tíos Luis y Carmen, quienes me crearon después de que mis padres murieron. Desde niño, trabajé con ellos en su taller de carpintería y con el tiempo me convertí en una parte importante del negocio. Para cuando dejé embarazada a mi novia, ellos no solo dejaron de apoyarme, sino que me corrieron de su casa y todo lo que había hecho para el taller pareció no importarles en lo más mínimo. Cuando tenía 3 años, mis padres murieron en un accidente de tráfico. Fue algo totalmente inesperado. Iban camino a una reunión de trabajo importante, pero yo no iba con ellos porque justo ese día me quedé en casa de mis tíos. No sé si fue fuerte o destino, pero ese día cambió todo para mí. Luis es hermano de mi papá y él y Carmen estaban a punto de tener su primer hijo cuando ocurrió el accidente. A los pocos meses nació Diego, su primer y único hijo en ese momento. Supongo que hacerse cargo de mí mientras esperaban a su propio hijo no fue algo sencillo, pero aún así decidieron hacerlo. Luis y Carmen tenían un taller de carpintería que, según sé, al inicio era algo bastante improvisado. Trabajaban en un espacio adaptado dentro de su propia casa, con herramientas prestadas y muebles viejos que adaptaron en mesas de trabajo. Sin embargo, con el paso de los años y mucho esfuerzo, lograron mejorar y transformar esa parte de la casa en un taller más decente. Eso fue incluso antes de que mis padres murieran. A medida que Diego y yo crecíamos, notaba muchas diferencias entre él y yo. Comíamos lo mismo, sí, a la misma hora y en apariencia todo parecía igual, pero había pequeñas cosas que con el tiempo me hicieron darme cuenta de que no era exactamente así. Una de ellas era que, después de comer, Diego podía irse a jugar o quedarse con Carmen, mientras que a mí siempre me influenciaban a quedarme el resto del día en el taller con Luis y los trabajadores. Al principio era algo sutil, pero con los años se convirtió en una rutina de la que ya no me preguntaban si quería ser parte. Todo iba bien, al menos eso creía. Cuando yo tenía 10 años, Carmen tuvo a su segunda hija, Valeria. Para ese entonces, el taller ya era un negocio respetado en la zona, y yo, aunque todavía era un niño, comenzaba a sentir que las responsabilidades que tenía no eran exactamente las de un niño. Para cuando tenía 12 años, ya no era solo cuestión de quedarme en el taller, ahora tenía responsabilidades reales. Luis me pedía que me encargara de mantener las herramientas en orden, cortar piezas sencillas y ayudar a mover materiales. No puedo negar que desde pequeño me llamaba mucho la atención lo que hacía en el taller. Siempre me fascinó ver cómo un pedazo de madera podían salir muebles tan detallados. Así que, ya que me tocaba estar ahí sí o sí, decidí que si iba a ser obligado a trabajar, al menos quería hacer las cosas como me gustaban. No quería quedarme solo limpiando o viendo desde lejos. Me interesaba aprender a manejar las máquinas, a trabajar directamente con las herramientas y poco a poco empecé a involucrarme más. Entre mis 12 y 13 años ya sabía usar prácticamente todas las herramientas del taller. Creo que el hecho de haber crecido ahí dentro hizo que me resultara más natural. Aprendí a usar las máquinas con el cuidado necesario, entendiendo de la manera casi intuitiva las medidas de seguridad. Eso me permitió empezar a hacer mis primeros muebles pequeños y para mi edad era bastante bueno en lo que hacía. Lo curioso es que, a pesar de todo, yo siempre fui buen estudiante. Me gustaba ir a la escuela y sacar buenas notas, pero conforme pasaba el tiempo, Luis y Carmen comenzaron a pedirme que faltara algunos días para que pudiera ayudar más en el taller. Al principio eran faltas por emergencias o días que no pasaba nada si no iba, pero con el tiempo esas ausencias se hicieron más habituales. Yo no quería dejar ir a la escuela, pero a esa edad no era una decisión que dependiera de mí. Al final, las faltas fueron tantas que simplemente dejaron de recibirme. Recuerdo que Luis y Carmen me consolaron diciéndome que no me preocupara, y cuando empezara el siguiente ciclo escolar me inscribirían de nuevo. Pero ese día nunca llegó. Así fue como dejé de estudiar y sin darme cuenta me dediqué al 100% al taller. Para cuando tenía 17 años, yo consideraba que ya era muy bueno en lo que hacía. No solo podía fabricar los muebles que vendíamos, sino que empecé a crear mis propios diseños. Me gustaba experimentar con accesorios y materiales que hacían los muebles más cómodos, más funcionales o incluso más baratos de producir, sin sacrificar la calidad. Esos diseños comenzaron a hacerse populares entre los clientes y el taller ganó bastante reputación gracias a eso. El negocio creció tanto que nos vimos en la necesidad de mudar el taller a otro lugar. Ya no era posible seguir trabajando en la parte trasera de la casa, así que alquilamos un local más grande, unas calles más abajo. Fue un movimiento importante, no tanto por el riesgo, porque clientes teníamos de sobra, sino porque no fue fácil adaptar el nuevo espacio. Mudar todas las máquinas, las herramientas, organizar el flujo de trabajo fue un proceso pesado. Como ya dije, en lo que respecta al taller, todo iba perfecto. El negocio iba para arriba, cada vez con más clientes y pedidos, pero en el tema familiar las cosas ya no eran iguales. Con el paso de los años,
El trato que me daban Luis, Carmen y sus hijos fue cambiando. Ya no me veían como un sobrino y mucho menos como un hijo. Para ellos, me había convertido simplemente en un empleado más. Sí, seguía viviendo en su casa, pero fuera de eso era como si no existiera para sus planes o salidas. Si necesitaba ropa, materiales o cualquier cosa personal, tenía que pagarlo yo mismo con lo que ganaba en el taller. Las únicas ocasiones en las que me invitaban a algo del trabajo, o mejor dicho, que no fuera del trabajo, eran reuniones familiares. Ahí, de repente, sí era parte de la familia. Me llevan con ellos, pero era evidente que solo lo hacían para aparentar que había un buen trato. Después de esas reuniones, todo volvió a la normalidad, yo al taller, ellos a su vida. Es imposible no comparar mi situación con la de Diego. Mientras yo trabajaba día y noche, Diego seguía estudiando y tenía lo último en ropa, celular y participaba en actividades extracurriculares. Rara vez se paraba en el taller, porque Carmen nunca estuvo de acuerdo en que él se ensuciara las manos. Según ella, Diego estaba destinado a cosas más importantes. Por mi lado, no tenía permisos para hacer prácticamente nada de lo que no fuera estar en el taller. No podía estudiar, ni siquiera tenía tiempo para ver los partidos de mi equipo de fútbol favorito. Cada vez que intentaba hacer algo fuera de ese espacio, siempre había un es que te necesitamos aquí o un después, cuando haya más tiempo. Por su parte, Diego también siguió el ejemplo de sus padres. Nunca me trató como un familiar. Con el tiempo, dejó de hablarme como cuando éramos niños y de hecho se notaba su incomodidad cada vez que me incluían en algún plan familiar. Era como si le molestara que yo estuviera ahí, como si arruinara la imagen perfecta que querían proyectar. Valeria, en cambio, era distinta. Ella era la hija menor de Luis y Carmen. Siempre me vio como parte de la familia. Al ser 10 años menor que yo, no tenía esa malicia que con los años se va formando por lo que otros te enseñan. Para ella, yo era su hermano. Me llamaba así desde pequeña, aunque Carmen siempre se encargaba de corregirla en voz baja, diciéndole que yo era su primo. Pero Valeria nunca dejó de llamarme hermano, y para ser sincero, eso siempre me hizo sentir que al menos alguien sí me consideraba parte de esa familia. Incluso pienso que muchas de las veces que me incluían en los planes de fin de semana, lo hacían con la intención de que yo me encargara de cuidar a Valeria. Aunque me hubiera gustado poder disfrutar de las salidas como los demás, tampoco era una carga estar con ella. Era una niña muy curiosa, de esas que siempre tienen una pregunta para todo, y eso lo hacía divertido. Me preguntaba desde cómo se hacían los muebles hasta por qué los árboles no se caen con el viento. Esos momentos, aunque fueran pequeños, me hacían olvidar un poco de todo lo demás. De todos ellos, a quien realmente siempre quise fue a Valeria. Nunca fui de poner objeciones sobre el trato que recibía en la casa o en el taller. Desde pequeño aprendí que quejarme no servía de mucho, así que simplemente me acostumbré a aceptar las cosas como venían. Pero eso cambió cuando conocí a una mujer que, sin saberlo, me hizo saber que las cosas eran de otra forma. La conocí cuando teníamos 19 años. Para ese entonces el negocio había crecido un poco más. Yo no solo era fabricar muebles en serie o reparar cosas. Ahora me encargaba de hacer muebles a medida, diseños personalizados, que desde mi perspectiva eran una mejor idea para el taller, no solo porque podía hacerlos yo, sino porque dejaban mejores ganancias tanto para mí como para el negocio en general. En una de esas solicitudes fue cuando conocí a Daniela. Ella vino al taller junto a sus padres porque querían mandarme a hacer una mesa de comedor especial. Su madre tenía problemas de espalda, así que buscaban una mesa que no fuera muy alta, con sillas adaptadas para mejor comodidad, pero sin perder la estética. Era justo el tipo de trabajo que a mí me gustaba hacer. Ese día, Carmen no estaba en el taller. Normalmente era ella quien se encargaba de atender a los clientes que venían con pedidos personalizados, pero cuando no estaba, me tocaba a mí recibirlos, lo cual tenía sentido porque al final yo era quien hacía esos muebles. Así fue como conocí a Daniela. Más allá de que Daniela se me hizo una mujer muy bonita, en ese momento no le hablé más de lo necesario. Obviamente por respeto, era una clienta y además venía acompañada de sus padres. Me limité a hacer mi trabajo como siempre, tomé las medidas, anoté los detalles que querían y les expliqué más o menos el proceso de fabricación. Entregué la mesa y las sillas unas semanas después. Recuerdo que fue el papá de Daniela quien recibió el trabajo y en sus palabras quedaron muy satisfechos. Me dio la mano y me agradeció mucho por la dedicación que le puso al proyecto y hasta ahí pensé que había terminado todo. Pasaron algunos días y Carmen se me acercó con esa actitud suya que mezclaba molestia y condescendencia. Me dijo que había una clienta que quería ver directamente conmigo los detalles de un cruce que quería mandar a hacer. Yo acepté sin saber exactamente de quién se trataba. Era normal que a veces pidieran hablar con quien haría el trabajo, pero Carmen, con su tono de siempre, como si le molestara que alguien intentara saltársela, me dejó claro que no le parecía nada bien. Me dijo que le daría mi número a la clienta
para que se pusiera en contacto conmigo, pero enseguida remató diciéndome que iba a estar vigilando, que no fuera a querer quedarme con el dinero del trabajo, como si yo fuera capaz de hacer algo así. No era la primera vez que me lanzaba comentarios de ese tipo, pero esa vez, por alguna razón, me molestó más de lo normal. Me sorprendió bastante cuando me di cuenta de quién era la clienta. No sabía su nombre en ese momento, pero era la hija de aquel hombre que nos había contratado para hacer la mesa a medida, Daniela. Todo transcurrió como normalmente se hace. Acordamos una visita a su casa para que yo pudiera tomar las medidas exactas del espacio donde quería colocar el closet. Cuando llegué, me recibí ya sola. Mientras yo hacía mi trabajo midiendo y anotando detalles, Daniela empezó a hacerme preguntas casuales sobre mi trabajo, si me gustaba, cuánto tiempo llevaba haciéndolo, qué era lo que más me pedían hacer. Yo me limitaba a responderle de manera sencilla. No estaba acostumbrada a que los clientes se interesaran en mi persona. La mayoría solo preguntaban por el precio y cuándo estaría listo el trabajo. Antes de irme, le mostré algunas fotos de referencia de otros diseños que había hecho para que se diera una idea de cómo podía quedar su closet. A partir de ahí, aprovechaba cualquier excusa para enviarle mensajes y consultarle ediciones sobre el proyecto. Ella siempre respondía amable, pero la conversación era estrictamente sobre el trabajo. Hasta que un día le escribí preguntándole si le gustaría que utilizáramos un mecanismo especial para abrir y cerrar los cajones, uno que evitaba poner las clásicas agarraderas y daba un acabado más limpio y moderno. Ella me respondió que le parecía perfecto y acto seguido me preguntó si siempre era así de atento con todos los clientes. No sé qué me pasó, pero pues le contesté que no, que solo con los clientes especiales. Daniela se rió con ese mensaje y de ahí no dejamos de hablar. Comenzamos a salir primero de manera casual y con el tiempo nos hicimos novios. Al inicio salir con Daniela fue complicado, no por ella, sino por mi situación. Costó mucho trabajo que me empezaran a respetar mis horarios de salida y ni hablar de tener un día libre. En teoría, el taller cerraba a cierta hora, pero siempre había algo más que hacer, algún pendiente o simplemente la costumbre de que yo debía quedarme hasta que Luis decidiera que era suficiente. Fui paciente, empecé a pedir de manera tranquila que se me respetaran al menos mis horas de salida. Decía que no afectaba en nada el trabajo, que podía adelantar las cosas e incluso organizarme mejor, pero siempre era lo mismo. Cuando baje el flujo de trabajo, lo vemos otro día, ahorita no es el momento, puras largas. No fue hasta que un día, cansado de las excusas, les dije directamente que estaba considerando cambiarme de trabajo si no me dejaban organizar mi tiempo. Les dejé claro que había otros talleres que me ofrecían mejores condiciones, en que yo ya no estaba dispuesto a seguir sacrificando todo mi tiempo como si fuera lo normal. Esa fue la primera vez que vi a Luis y Carmen realmente tomárselo en serio. No sé si fue el miedo a perder a alguien que sabían que les resolvía la mitad del trabajo, pero dejaron de darme vueltas y desde entonces ya no me hicieron quedarme tarde todos los días. Acordamos un día de descanso a la semana, algo que para mí fue casi un lujo en ese momento. Cada vez disfrutaba más del tiempo que pasaba con Daniela. Ella había comenzado a estudiar diseño industrial en la universidad y en poco tiempo me presentó a sus amigos, quienes para mi sorpresa también me recibieron muy bien. No fue ese típico trato raro o forzado por el ser el novio de, sino que realmente me hicieron sentir parte del grupo. Me invitaban a salir, a reuniones, y me preguntaban cosas de mi trabajo en el taller como si fuera algo interesante. Al inicio, no voy a mentir, me generaba cierta inseguridad. Ella había iniciado su carrera, tenía planes, proyectos y yo, bueno, ya había dejado de estudiar a los 13 años. Pensaba que en algún momento eso podría ser un problema, que estaríamos en niveles distintos y que tal vez no tendría mucho que ofrecer. Pero Daniela fue quien me hizo cambiar esa forma de pensar. Siempre me decía que el hecho de que yo ya llevara tantos años trabajando era igual e incluso más valioso. Me recordaba que, aunque no tuviera conocimientos generales, como los que enseñan en la escuela, yo era un experto en lo que hacía. Sabía resolver problemas, crear cosas desde cero, y eso era algo que mucha gente nunca lograría aunque pasara años estudiando. Sus palabras me dieron mucha confianza, no solo en la relación, sino en mí mismo. Todo transcurría como hasta ese momento. Yo con 19 años seguía siendo para Luis y Carmen simplemente un empleado más. Nunca dejaron de tratarme como tal, sin importar cuánto me esforzara o lo que aportara al taller. Diego, por su parte, tampoco cambió su actitud. Apenas me dirigía la palabra y si lo hacía era por obligación. Valeria, Valeria seguía siendo ese ser maravilloso, no solo conmigo, sino con todo el mundo. Siempre tenía una sonrisa, una pregunta curiosa, un comentario que te alegraba el día. Pero todo dio un giro drástico cuando Daniela quedó embarazada. Nos dimos cuenta de una manera bastante simple, pero a la vez contundente.
Ya llevaba días sintiéndose mal, cansancio, mareos y un incluso llegó a desmayarse en plena universidad. La llevaron a la enfermería y ahí fue cuando le sugirieron hacerse una prueba de embarazo. No era algo que esperábamos, pero tampoco era una idea que nos resultara imposible. Compramos una prueba rápida esa misma tarde y la hicimos en su casa. Cuando vimos el resultado positivo, nos quedamos en silencio unos minutos, procesando lo que significaba. No fue un momento de drama ni de llanto. Nos miramos, nos abrazábamos y aunque teníamos miedo, también sentíamos que era algo que enfrentaríamos juntos. No sabía muy bien cómo íbamos a afrontar las cosas a partir de ese momento. Era fácil decir vamos a salir adelante, pero en realidad no teníamos idea de por dónde empezar. Aún así, algo que nos dio un poco de tranquilidad fue saber que al menos yo ya estaba trabajando. Eso sería de gran ayuda. Además, tenía dinero ahorrado. No era una fortuna, pero durante años había guardado prácticamente todo lo que ganaba. Más allá de lo que le pagaba Luis y Carmen por vivir en su casa, no tenía muchos gastos, nunca tuve lujos ni salidas constantes, así que mis ahorros estaban intactos. Eso me hacía sentir que de alguna forma podía aportar algo real para lo que venía. Entonces, después de hablar un rato, concluimos que lo mejor era esperar a que llegaran los papás de Daniel a casa y contarles de una vez lo que estaba pasando. Aunque no teníamos aún una prueba médica más segura, sabíamos que las pruebas rápidas eran bastante confiables. Sabíamos que no sería una conversación fácil, pero también entendíamos que era algo que no podíamos ocultar. Por ahora, hasta aquí dejaremos esta historia, no sin antes recordarles que se suscriban, que le den like. Y una cosa muy importante es que a partir de ahora trataré de que las historias sean narradas con voz viva, o sea, con mi voz, dejando un poquito de lado la voz con IA, para que se sientan un poquito más naturales. Solo pedirles que tengan un poquito de paciencia. Como ven, a pesar de que esto es grabado, aún me trabo un poco y estaré practicando un poquito mi dicción para irles mejorando y entregándoles mejor calidad, tanto en el audio como en la propia narración.